Hola mis amigos, otra vez de nuevo con ustedes, su amigo Juan López, para ustedes mis hermanos, mis amigos, seguidores de mi canal Hagamos Conciencia. En esta oportunidad vamos a traer un tema bastante desafiante y poco común para mucha gente, algo que es muy cotidiano y muy conocido para algunas otras personas. Digo que es desafiante porque dependiendo de la postura, de nuestra creencia, de nuestra cultura, de nuestros conocimientos, de nuestras prácticas religiosas, espirituales, científicas, la carrera a la que nos dediquemos, el entorno en el que vivimos, desde el punto en que yo estoy acostumbrado a ver las cosas, puede que sea un poco desafiante. Sin embargo, ya este tema no es nuevo, es un tema que está creciendo mucho en las redes. Hay mucha gente ya que está hablando de lo mismo. Usted puede seguir cualquier otro maestro, instructor, coach que enseñe espiritualidad, que enseñe mecánica cuántica y crecimiento personal y todas estas cosas. Bueno, para comenzar el tema del día de hoy, quiero referirme a una historia muy personal, una experiencia personal. Yo en lo particular, Juan López, me gusta cuestionarme las cosas, me gusta ver las cosas desde diferentes ángulos. No me gusta ser taxativo o crónico en la forma como yo veo las cosas. Siempre dejo reservas para diferentes opciones, diferentes puntos de vista, forma de interpretar las cosas. Y dado a las cosas que estudio, practico y que enseño por ya varios años, estoy adaptado a este tipo de punto de vista, si se quiere. En una oportunidad, yo haciendo trabajos de, no recuerdo si era construcción, minería, alguna de las maniobras que estaba haciendo, yo levanté una piedra y cuando tengo la piedra en mi mano, observo que debajo de la piedra, más o menos tenía cierto tamaño la piedra, había una semilla. Esta semilla estaba disecada, estaba como un fósil de semilla, pero que en su momento había germinado. Esta semilla germinó debajo de la piedra y se podía ver todas las ramificaciones que tenía de raíces debajo de la piedra. Pude observar que de la semilla sale un tallo y ese tallo se convierte en muchas ramas. Estas ramas, en este caso, debajo de la piedra, no eran ramas como tales, eran raíces. Estas raíces seguían diferentes lados, diferentes rumbos, diferentes formas y como buscando una salida. Se puede notar que en uno de los extremos, una de estas raíces sale y cuando rodea la piedra, que sale a flote, a la superficie, esta raíz se convirtió en la base principal de la plántica, convirtiéndose como en el tallo de esta mata. Comenzó a echar las dos primeras hojas y por allí se va la mata. Pero lo que pude observar es que antes de que se convirtiera en el tallo, era una raíz. Y muchísimas otras raíces salían a diferentes partes. Cuando la primera raíz que echa hojas, las demás raíces tenían todas las formas como se iban subiendo hacia arriba, tratando de rodear la piedra hacia arriba. Cuando la primera raíz que toca flote, echa hoja, se podía ver claramente que las demás raíces hicieron un quiebre y doblaron hacia abajo y se convirtieron en raíces.
Estuve observando esto por mucho rato y analizando, y llegué a una conclusión que más adelante les voy a explicar con respecto a esto. Estudiando y siguiendo la forma común que nos dicen cuando un bebé es gestado, salen del hombre muchísimas espermas, millones de espermatozoides que van en una carrera, en busca del embrión materno. Y cuando estos llegan, los rodean cualquier cantidad de esperma hasta que uno de ellos penetra el embrión y fecunda. Entonces nos han dicho siempre que el ser humano vive en una lucha constante, en una competencia constante. Eso es lo que yo siempre creí, y desde ese punto de vista lo acepté y lo veía de esa forma. A partir de lo que vi con la raíz, me di cuenta que no es así. De hecho, nos dicen en la vida cotidiana que nuestra vida es una competencia incluso antes de nacer. Competimos contra millones hasta que nosotros, yo como persona, digamos Juan López, iba viajando en esa esperma que en ese momento logró entrar y convertirse en ese bebé que luego más adelante nació, que fui yo. Entonces, el temor, el miedo de decir las cosas en la vida se dan por un rayo de luz, por una coincidencia, porque un poquito más, una fracción de tiempo hace que yo pierda mi carrera, hubiese ganado otro, hubiera nacido otra persona, un hermano mío, qué sé yo. Entonces más adelante estudiando física, luego física cuántica y todas las ramas que nos llevan a entender un poco más tanto la ciencia, la física, la espiritualidad y todas las cosas de nuestro cerebro que somos. La mayoría de la gente conoce la metáfora de la onda y de la partícula, que es la parte más pequeña de las formas. Lo primero que sale es onda, y puede ser tanto onda como partícula, puede ser partícula, puede ser onda al mismo tiempo. Esto es un experimento que usted lo puede buscar con tiempo y verlo de un científico que lo explique de una mejor manera, que no es como yo lo estoy explicando. En realidad no es mi rama, no es mi fuerte para decirle exactamente la forma científica, cómo se dio el experimento. Lo cierto es que llegaron al punto de que las cosas salen como onda o pueden salir como partícula dependiendo del observador. Dicho esto, hay un estado de onda y un estado de partícula, diferentes formas de la partícula ya como materia. Entonces, observando la primera parte que hablamos, que es la semilla debajo de la roca, esta semilla me estaba diciendo a mí que, según como yo comencé a verlo, desde otro punto de vista, ya con otro foco, que Dios cuando hace las cosas se asegura del éxito que tendrá. Dios no tiene una competencia, no es que lanza miles de competencias para ver si logra una. A diferencia de esto, lo que hace es que envía al mismo tiempo, cuando tiene un propósito, en este caso de la semilla que estaba germinando, estaba lanzando a diferentes partes múltiples de posibilidades para asegurar el éxito de la planta, de que la planta germinara. Si una de las raíces sale a flote, echa hojas y se convierte en el tallo del tronco de la planta. Mientras que si esa raíz que echó hojas no hubiese llegado de primero, cualquiera de las otras raíces que hubiese llegado a flote primero, echa hoja y se convierte en el tronco, y esta que en este caso fue la que ganó, se hubiese convertido
en una raíz más. Es decir, todas las posibilidades estaban puestas para asegurar el éxito de la planta. Cualquiera de las raíces que germine, que eche hoja, no hace diferencia en que sea otra planta, sigue siendo la misma planta. Hay una sola semilla que tiene múltiples posibilidades de germinar, y de una vez que una de las posibilidades tiene éxito, las otras pasan a ser raíces. Es solamente para asegurar el éxito de que la planta va a ser germinada. En el caso del embrión, siempre nos han dicho que competimos, que ganamos una competencia. Lo había visto desde ese punto de vista, usted lo puede ver desde ese punto de vista, creerlo o no. No hace diferencia lo que yo digo a lo que usted está acostumbrado a creer, ver y entender. Lo que trato de decir con esto es que cuando los millones de espermatozoides que van subiendo hacia el embrión para ser fecundado, no significa que sean millones de hermanos, millones de personas tratando de ganarle uno al otro. En este momento es una onda, no es partícula. En la parte física, cualquiera de estos embriones era mi persona en el caso mío. Si, digamos, si le ponemos números, supongamos que hay 1.500 millones de espermatozoides subiendo, no tengo números en cantidades. Pero supongamos un ejemplo, que yo venía viajando en el esperma número 10.000 y resulta que llegó primero el 10.001 o el 10.020 o cualquier otro número. Eso significa que yo hubiese perdido la carrera, no hubiese nacido y hubiese nacido un hermano mío. Esto no es así desde mi punto de vista actual. Para mí, Dios estaba enviándome a ser fecundado y mandó millones de posibilidades y yo venía en todas ellas y en ninguna a la vez, como el caso de la onda y la partícula. Cualquiera de los embriones, cualquiera de los espermas que llegara primero, en ese yo abordaba y llegaba siendo fecundado. Es decir, nunca competí con nadie. Dios puso millones de vehículos, millones de posibilidades para asegurar el éxito de que yo naciera. Desde ese punto, ahora lo veo así. Usted puede estar de acuerdo, puede discreparlo, no hay ningún problema, pero a ese punto he llegado a ver las cosas. El hecho de que yo crea algo o no crea en ello, el hecho de que yo conozca algo o lo desconozca, sea ignorante de algo, eso no cambia la naturaleza de las cosas. El motivo principal de este video es hablar un poco acerca de las leyes universales. No voy a clasificarlas, no voy a hablar de ellas en específico, solamente quiero decir que existen leyes universales que rigen nuestro universo. Y no estoy hablando del universo físico que conocemos, estamos hablando del universo tanto físico como el universo no físico que no conocemos. Tanto de lo que somos conscientes, tanto como de la parte que no somos conscientes. Dicho esto, repito lo que acabo de decir. El hecho de que yo conozca una ley o que acepte que existe una ley, que yo crea en una ley, o el hecho que yo no conozca la ley o que no la acepte, no crea en ella, eso no cambia el resultado si existe o no la ley. Por ejemplo, en nuestras leyes físicas de nuestro universo físico conocemos ciertas leyes, como por ejemplo las más conocidas por Newton. Newton se valió de una observación física para entender una ley física. Él nunca descubrió la ley. Como tal, él nunca vio la ley, lo que vio fueron las acciones y los efectos de la ley. Es decir,
Cuando yo veo la gravedad, yo veo solo efectos de la gravedad, nunca veo la gravedad. Es imposible ver la ley. Lo que se ven son los efectos de la ley. Por esto es que mucha gente no cree en tales leyes, porque no es algo que yo pueda corroborar con mis 5 sentidos. Como está el viejo dicho que dice, hay que ver para creer y palpar para no llegar a dudar. Es decir, solamente me confino y me limito a lo que mis 5 sentidos me puedan dictaminar. Dicho esto, hablando de las leyes, el hecho de que yo crea en una ley como la ley de la gravedad, o si no creo en ella, eso no hace diferencia. Si yo agarro una pelota y la tiro al aire, bien, si creo en la ley de la gravedad, esta pelota va a caer al suelo. Si yo no creo que va a caer al suelo, igual va a caer. Si yo conozco o desconozco los efectos de la gravedad, igual van a tener efecto. Por ejemplo, un niño que comienza a caminar 2 o 3 años, le damos una pelota o agarra una piedra, una roca pequeña, él todavía no conoce la ley de gravedad que exista y por lo tanto hace cualquier cosa no tomando en cuenta la ley de la gravedad. Entonces este niño agarra la piedra, la lanza al aire y la piedra se viene de regreso justo sobre su cabeza y golpea su cabeza. Independientemente si el niño sabe o no sabe, si es inocente o no, la ley va a trabajar conforme a los resultados y los efectos, inherentes a la ley misma. La ley no hace diferencia si yo conozco, si acepto, si creo o no en sus resultados. Igual sus resultados van a estar allí. Si por ejemplo yo tengo un cable conectado a un bombillo, tengo un encendedor, tengo el dispositivo que enciende y apaga, si hay corriente, si el bombillo está bueno, si todo está funcionando perfectamente, a el bombillo y la electricidad le da igual si yo conscientemente presiono el switch de encender para encender o de apagar en el momento de apagar. Va a resultar que va a funcionar igual si lo hago consciente o si lo hago inconsciente. Si por ejemplo yo estoy en la luz y de pronto paso y con el hombro toco el switch y apago la luz, me quedo en oscura. No lo hice de forma consciente, pero la ley no difiere, la ley de la electricidad no difiere si yo lo hice con intención o sin intención, sabiendo o sin saber que existe un interruptor que al yo presionarlo voy a encender la luz, bien si está apagada, o la voy a apagar si está encendida. De esta manera podemos ver los resultados de las leyes universales, tanto de las físicas que podemos ver y las leyes no físicas que no le podemos ver los resultados de forma inmediata, pero que sí tienen su relevancia en nuestra vida cotidiana. ¿Y por qué es importante entender, aceptar, creer que existen leyes que rigen el universo? Por otro lado, para ponerlo de un estado religioso, o más que religioso, espiritual, podríamos decir que Dios tiene sus mandamientos. Por algo están esos mandamientos allí. Los mandamientos lo que nos están diciendo es que existen ciertas leyes que si las quebranto voy a recibir el efecto inherente a esa ley que estoy quebrantando. Si la uso a mi favor, voy a tener favores, voy a tener beneficio, y si la uso en contra, sabiendo o sin saber, conociendo los efectos de este mandamiento o no, si yo creo o no creo en cierta religión, en la espiritualidad o lo que sea, si yo acepto la ley, esto no hace diferencia en el resultado de la ley misma, de la reacción intrínseca de la ley. Por ejemplo, una de las leyes físicas dice que para cada acción, una reacción.
que para cada efecto, para cada causa un efecto. Conocemos algunas leyes, nos han hablado de leyes, hay personas que no las creen, como la ley de atracción, la ley de manifestación, la ley de correspondencia y toda esa gama de leyes que muchos conocemos y muchos desconocen. Y hay personas que escuchan de ellas pero que no las aceptan, que existen o no creen que existen. Para mí es irrelevante que usted crea, acepte, conozca o desconozca las leyes, porque eso no cambia el resultado. Si nos vamos, por ejemplo, a los principios herméticos, nos habla de los 7 principios, de las 7 leyes universales. Si nos vamos a la Biblia, conseguimos los 10 mandamientos. Hay quienes dicen que son 12, hay quienes dicen que son 7, pero indistintos son mandamientos. Y por un lado le decimos mandamientos, por otro lado le decimos que son leyes, porque esos son. Hay personas que dicen que la ciencia está allí para inventar cosas, para producir cosas del hombre, para confundir al hombre con el hombre espiritual. A mí no me parece que sea así, si yo lo veo desde un punto de vista sano y si tengo mi mente abierta tanto a la espiritualidad como a la ciencia. ¿Por qué digo esto? Si yo soy netamente espiritual o religioso, cuando me hablan de ciencia, yo no entiendo, ni acepto, ni conozco las cosas científicas. Para mí solamente existen las cosas espirituales, las cosas que están en los libros sagrados, en el Gita, en Mahabharata, en la Biblia y todos los libros sagrados antiguos que nos hablan de cosas espirituales. Y si soy científico, cuando alguien me habla de una ley de la Biblia o de un mandamiento o de cualquier libro antiguo espiritual, no lo acepto, digo, es algo que no puedo comprobar científicamente. Las ciencias del universo o las leyes del universo, algunas con efectos espontáneos al momento, instantáneos, podemos corroborar su efecto, como por ejemplo la gravedad, como por ejemplo la electricidad. Cuando yo conecto la electricidad, veo su reacción instantánea y veo su efecto. El fuego, por ejemplo, el agua y todas las leyes físicas inherentes a mi estado físico. Estos son leyes que se pueden comprobar físicamente con la ciencia, con los dispositivos que tenemos y con las matemáticas. También existen partes de las leyes universales que no se pueden ni cuantificar, ni medir, ni mostrar, ni corroborar. Cualquier persona puede negarla y cualquier persona puede decir que existen. Yo no la puedo a ciencia cierta corroborar, pero tampoco puedo decir a ciencia cierta de que no existen o de que no están allí, por el simple hecho de que yo no las veo. Si, por ejemplo, antes de Jesucristo nos hubiesen hablado, le hubiesen dicho a la población que estaba en ese momento que podríamos hacer videos, llamadas, de que podríamos volar en un avión o de que se podía medir un átomo, las personas de ese momento hubiesen dicho que estábamos locos, que eso es imposible, porque era algo no probable en el momento. Entonces, el hecho de que no existan dispositivos en este momento, de que muestren y demuestren que ciertas leyes existen, no significa que no estén allí. Ahora, las leyes no se inventan, se descubren. ¿Por qué yo digo que la ciencia no está en contra de la espiritualidad? Si lo vemos desde un punto de vista sano. Porque la ciencia física lo que hacen es descubrir y mostrar que los efectos de ciertas leyes están allí. Por ejemplo,
Newton no inventó la ley de la gravedad, la descubrió, que no es lo mismo. En el día a día damos las cosas por hecho y no sabemos que eso es una ley. Newton descubrió y confirmó, demostró que es una ley, que es permanente, que es incambiable, siempre va a estar allí. La ley es constante y permanente. Solo hace falta que sea activada para que ella reaccione. La ley no descansa, nunca deja de estar allí, nunca deja de existir. No existe un momento en el que usted pueda lanzar un objeto al aire y que quede flotando, a menos de que sea un objeto flotante. Porque en el mínimo instante que usted lo haga, la ley de la gravedad va a reaccionar. Igual pasa con la electricidad, igual pasa con el fuego, con todas las cosas que ocurren. Existen leyes que nosotros no conocemos, que nos afectan en el día a día. No vamos a hablar en este video, más adelante vamos a ir hablando de una y otra y cómo nos afectan y cómo nos ayudan. Por ejemplo, el uso de un motor de combustión interna es el uso de una ley física. Conocer esa ley física, cómo funciona, para nuestro beneficio. El fuego se usa a nuestro beneficio. Puede ser destructible también, igual a la electricidad. Puedo usar la electricidad a mi favor, pero una persona que no conozca la electricidad y por accidente se encuentra con la electricidad puede hasta morir. Reverendo Ike, un ministro en Estados Unidos hace muchas décadas, él hablaba de las leyes universales, hablaba de la Biblia, enseñaba, cristiano evangélico, y él decía: es preferible que yo reconozca la ley y me dé cuenta de ella y me corrija antes de que la ley me atrape. Él decía: si usted se da cuenta que va conduciendo en una autopista a alta velocidad, por encima de los límites de velocidad, es mejor para usted que baje la velocidad hasta los límites aceptables antes de que la ley lo atrape. Porque si lo atrapa la ley, seguramente le van a poner una multa, le suspendan la licencia y para de contar. Y esto si lo atrapa la ley del hombre. ¿Qué pasa si lo atrapa la ley universal? Por andar a alta velocidad, podría tener un accidente y podría morirse. Podría hacerle daño a otras personas, incluso usted mismo. Entonces es preferible, si yo me encuentro a mí mismo rompiendo una ley, yendo en contra de una ley que podría hacerme daño en vez de hacerme benéfico, es preferible que yo me corrija a mí mismo y evite afectar esta ley de manera que me pueda hacer daño, antes de que la misma ley actúe en mi contra. De otra forma, puedo darme cuenta que existe una ley que yo no la estoy afectando y que me puede ser benéfico, aunque la estoy a cosas que me están ocurriendo y no sé por qué me están ocurriendo. Pueden ser que me están pasando cosas muy buenas, pero cuando quiera que me pase algo bueno, yo no sé qué tengo que hacer para que me pase algo bueno, porque no conozco la ley. O si me está pasando algo malo, no sé por qué me está pasando. O cómo hago para que me deje de ocurrir ciertas cosas, porque no sé cómo funcionan las leyes. Tampoco sé que es una ley que está haciendo, que yo estoy afectando, que está haciendo que mi vida sea de cierto modo. Es decir, si yo tengo un vehículo y lo enciendo y nunca me he montado en ese vehículo antes, es nuevo, tiene muchos botones, luego yo toco un botón y se encienden los limpiavidrios. Y yo no necesito los limpiavidrios, yo los quiero apagar, pero no sé, tantos botones que yo presioné, no sé cuál de ellos me apaga el limpiavidrio. ¿Qué pasa si de pronto yo activo algo y mi vehículo sale a gran velocidad? No sé cómo frena, no sé cómo se dirige, no sé cómo se apaga. Estoy en un problema, porque he activado algo, he encendido algo que no sé cómo funciona. Entonces, en nuestra vida diaria, cotidiana,
las cosas que hablamos, las que pensamos, las que decimos, lo que hacemos, lo que no hacemos también, afectan ciertas leyes que nos llevan a nuestra vida por cierto rumbo. Y a veces vamos por un cierto rumbo y no es para donde yo quiero llegar, ni me siento cómodo de esa manera, pero tampoco sé cómo desviarme de ese rumbo o cómo tomar el rumbo que yo quiero o cómo tener los objetivos que yo quiero, cómo tener éxito en lo que yo quiero, cómo me siento como yo quiero sentirme, cómo llego o cómo voy a cierto punto, cómo soy exitoso en una carrera, en un trabajo, en un negocio, en una relación de familia, de amigos, X. Cualquier cosa que yo haga en la vida, yo debo saber cómo funciona, y si no lo sé, estoy en un problema, porque estoy a la deriva, estoy como una pelota que flota sobre el océano y la brisa se lo lleva para donde quiera ir, pero no tiene un punto fijo, porque esta no tiene un timón ni tiene un plan para llegar a ningún sitio, y si lo tuviera tampoco llegaría porque no conoce los dispositivos que te van a llevar a cierto punto. Bueno, no quiero hacer el video tan largo, más adelante vamos a seguir hablando. Estos son temas demasiado extensos, demasiado largos, complicados para algunas personas, aceptables para muchos, no aceptables para otros. Espero que no sea algo que choque con nuestras religiones, con nuestras creencias, con nuestra forma de ver las cosas, pero que si usted quiere ser exitoso y le gustaría saber por qué no es exitoso o qué debe hacer si está siguiendo ciertos estudios y por qué los estudios no le funcionan, sería bueno que se siente, medite sobre estas cosas, y si le interesa, si quiere saber el rumbo de su vida o si quiere ayudarse a sí mismo, puede comenzar a estudiar estas cosas. Y no solamente yo hablo de esto, hay muchísimas páginas, hay muchísimos youtubers, hay muchísimos libros. De hecho, la Biblia número 1 es el que yo sigo. Todas mis enseñanzas, todos mis aprendizajes están basados en la Biblia, aunque uso parte científica para corroborar o para asentar algunas cosas, a modo de que el ego lo crea, porque en realidad no hace falta que nosotros lleguemos a enfrentar o confrontar las cosas universales. Y bueno, podemos estudiar muchos libros que nos enseñan ciertas cosas. Por ejemplo, Jesucristo en su momento enseñaba a sus discípulos y a sus seguidores usando ejemplos de parábolas, de cosas que la gente hacía en aquellos momentos. Si la persona era pescador, si la persona era agricultor, si la persona era, qué sé yo, herrero, panadero, carpintero, lo que fuera. Porque él sabía que cada manualidad, cada trabajo, cada cosa que yo hago en el día a día, tiene detrás de sí una ciencia, y cada ciencia tiene una ley o varias leyes que la distribuyen. Por ejemplo, uno de los ejemplos que decía Jesucristo cuando hablaba con personas que eran agricultores, les decía: el reino de los cielos es como aquella persona que regaba semillas por el sendero, ciertas cayeron en cierto terreno, ciertas semillas se perdieron o se las comieron los animales, algunas sobre las rocas y se secaron, y todas estas cosas, porque sabía que de esta manera los agricultores debían entender, porque conocían la ciencia de la agricultura. Y la ciencia de la agricultura tiene ciertas leyes que los agricultores conocen. Y así paré de contar. Más adelante seguimos hablando, profundizando con respecto a las leyes universales, cómo podemos verlo con una explicación física que se nos haga más fácil verlo, porque cuando nos hablan de una ley espiritual o una ley universal, de algo que yo no veo, tengo que usar una metáfora de algo que yo conozca para que pueda ser análogo a lo que yo quiero entender. Y bueno,
Una bendición, saludos, hasta el próximo video. Seguimos creciendo juntos, seguimos haciendo conciencia para hacernos conscientes cada día de cómo vivir, de cómo ser mejor persona, de cómo ser mejor ser humano, cómo ser mejor padre, mejor hijo, mejor hermano, cómo ser mejor ciudadano y cómo puedo tener una mejor vida. Eso es